La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. A menudo es causada por bacterias, virus y por hongos. Esta enfermedad es común en los niños y puede comenzar como una complicación de otra enfermedad, como si el sarampión o la malaria fuesen como una infección de oídos. Así, los trabajadores sanitarios de la comunidad, los padres y los cuidadores pueden jugar un papel muy importante en la reducción del número de muertes causadas por meningitis. Es importante buscar cualquiera de los siguientes signos, en especial en bebés y niños, pero recordar que la meningitis también puede afectar a los adultos. Una fiebre alta es un síntoma común y puede estar acompañada de vómitos en proyectil, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello, donde el niño se ve muy enfermo, acostado y con la cabeza y el cuello hacia atrás. En los bebés de menos de 1 año de edad, la mollera en la parte superior de la cabeza, conocida como el pontón L, puede aparecer hinchado y esto se conoce como abombamiento de la fontanela. A veces, un niño que sufre de meningitis también puede experimentar bits o convulsiones. En la última etapa de la meningitis, una erupción puede ser visible en la piel del niño. Si usted tiene un vaso de cristal disponible, es posible hacer la prueba del vaso. Este se presiona firmemente contra el sarpullido y si este no permanece visible a través del cristal, debe acudir al médico de inmediato. Pero recuerde, también debe ser consciente de que una erupción no siempre aparece en un niño enfermo, o que a veces en los primeros estadios de meningitis puede ser difícil de reconocer. Pero el niño también puede llorar de una manera extraña, incluso cuando la madre pone al niño en su pecho para la lactancia. El niño puede estar inusualmente somnoliento y no responder. A menudo los niños empeoran, que incluso pueden llegar a perder la conciencia. En los niños y adultos se puede observar que no les gustan las luces brillantes. No todos los síntomas aparecerán, y aunque aparezca solo un síntoma, se debe tomar muy en serio esta situación y actuar lo más pronto posible. Anatomía. El sistema nervioso. El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regulan el funcionamiento del organismo. Van a controlar las relaciones con el medio exterior y determinan todas las funciones mentales del ser humano. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los nervios donde reciben los impulsos del sistema nervioso central. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro controla el funcionamiento del organismo y el comportamiento voluntario. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico contiene centros nerviosos responsables de las funciones vitales, que constituye el círculo del cerebro con la médula espinal, compuesta por cordones de fibras nerviosas, que comunica a los órganos superiores con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a generar respuestas de una manera inversa. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal y millones de células llamadas neuronas. Juntos forman una red por donde generan los impulsos eléctricos que controlan todas las actividades del organismo. La cabeza es la zona más compleja del sistema nervioso. Los nervios relacionados con el encéfalo son los nervios craneales. Los relacionados con la médula espinal se denominan nervios espinales. Los dos forman el sistema nervioso central.
que va a procesar y coordinar las funciones del organismo. La médula espinal, que se encuentra en la columna vertebral, recibe y envía impulsos hacia el encéfalo para su coordinación. Si esta red eléctrica no funciona correctamente, produce una alteración en la transmisión, lo que puede traducirse en movimientos incontrolados, denominados temblores. Puede también existir desorientación y pérdida de la memoria, inmovilidad total o en casos parcial. Esto se produce cuando hay un deterioro de algunas neuronas y el ser humano va a tener pérdida de varias facultades importantes. Fisiopatología. La meningitis es un trastorno que consiste en la inflamación de la vía madre y aracnoides y el líquido cefalorraquídeo que lo rodea. Un ejemplo, vamos a tomar a la meningitis bacteriana. Esta se da por la colonización bacteriana cuando atraviesa la barrera del epitelio de la nasofaringe y va a terminar convirtiéndose en una bacteremia. La meningitis bacteriana es la penetración de la nasofaringe, que daña a la mucosa y penetra al torrente sanguíneo. Va a existir una multiplicación bacteriana en el espacio intravascular e invasión a la barrera hematoencefálica. Esta va a producir una inflamación dentro del espacio subaracnoideo. La respuesta inflamatoria dentro del espacio subaracnoideo se debe a la insuficiente capacidad que tiene de fagocitosis del líquido cefalorraquídeo. Esto provoca que los microorganismos se multipliquen, rápidamente liberando endotoxinas o componentes de la pared bacteriana, capaces de provocar un estímulo preinflamatorio en todas las células del endotelio. La respuesta inflamatoria genera daño en el endotelio vascular cerebral, extravasación del plasma en el líquido cefalorraquídeo y un edema vasogénico. El edema vasogénico se debe a las fluotoxinas, citoquinas, que contribuyen en la destrucción de la barrera hematoencefálica, alterando la permeabilidad y generando un edema vasogénico que se suma al edema de citotoxinas, generando radicales libres, proteasas y sustancias tóxicas locales. El proceso se debe extender o cuando se extienda la parénquima cerebral genera un cuadro de meningoencefalitis. Si el proceso inflamatorio no es tratado o detenido de inmediato, esto va a producir una profunda alteración del metabolismo cerebral y la autorregulación del flujo sanguíneo, con edema cerebral severo, caída de la perfusión cerebral, edema intersticial por la alteración del proceso de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, provocando aumento de la presión intracraneana, disminución del flujo sanguíneo cerebral, llegando a un cuadro de isquemia. CIE 10. En el capítulo primero correspondiente a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, tenemos a las infecciones virales del sistema nervioso central, codificando a la meningitis viral con A87. Y en el capítulo sexto, que corresponde a enfermedades del sistema nervioso, en enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, con el código G00 meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte. G01 meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte. G02 meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte. G03 meningitis debida a otras causas y a las no especificadas. Conceptos.
La meningitis es una inflamación meningia a partir del espacio subaracnoideo, que se origina por la reacción inmunológica del huésped ante un germen patógeno. Meningoencefalitis, cuando además hay participación del encéfalo. Meningoencefalomielitis, sí también participa la médula espinal. Meningomieloradiculitis, si a las anteriores se suman las raíces nerviosas. Clasificación. De acuerdo a las características del líquido cefalorraquídeo, la dividimos en séptica y aséptica. En ambas hay anormalidades que se tratan de la inflamación de las cubiertas meningias. Sin embargo, en la meningitis séptica, la probabilidad de que los cultivos en medios convencionales y la tensión Gram sean positivos es mayor al 70%, mientras que en la meningitis aséptica, esta posibilidad es prácticamente nula. Ante una meningitis séptica, la posibilidad de que sea un proceso bacteriano es alto, y esto obliga a conductas empíricas. Para el caso de meningitis asépticas, la gama de posibilidades se amplía desde meningitis bacteriana, hongos, parásitos, virus, químicos, tóxicos, procesos metabólicos, sistémicos, medicamentos, tumores, entre muchos otros. De acuerdo a su evolución, se clasifica en aguda, subaguda y crónica. De acuerdo a su etiología, la meningitis se clasifica en bacteriana. Existen diferentes agentes causales de acuerdo al grupo etario. Viral, la causa más frecuente de encefalitis. Tuberculosa, la más común en países industrializados y que principalmente afecta al huésped ineficiente, y también por hongos y por parásitos. Manifestaciones clínicas. Sospecha diagnóstica con una anamnesis completa. Tiempo de evolución de la sintomatología. La sospecha diagnóstica debería realizarse a partir de una completa anamnesis, que tendría que incluir el tiempo de evolución de la sintomatología. Debe obtenerse del paciente o en su defecto de sus acompañantes, como por ejemplo alergias medicamentosas, viajes recientes, aparición de lesiones cutáneas. De igual manera, para sospechar un contagio por meningitis, debe tomarse en cuenta antecedentes propios del paciente, como por ejemplo otitis, sinusitis, otorrea, rinorrea, odinofagia y consumo reciente de drogas. Signos y síntomas. Tríada clásica de la meningitis. Fiebre. La fiebre se puede presentar menor a 39.5 grados centígrados y de primera instauración mayor o igual a 39.5 grados centígrados. Rigidez de nuca. La rigidez nucal es un signo propiamente de la meningitis, siendo claramente un signo meningio de esta enfermedad. De igual manera, podemos encontrar alteración del estado de conciencia, como somnolencia, obnubilación, estupor y coma. Signos y síntomas asociados. Podemos encontrar signos y síntomas asociados como hipotermia, cefalea progresiva, fotofobia, convulsiones, petequias, náusea, vómito, artritis y pérdida de la audición. Dados todos estos signos y síntomas en el paciente, puede provocar un colapso total multisistémico, provocando así la consecuencia más grave, que es la sepsis. La valoración inicial del estado de conciencia del paciente se la realiza mediante la utilización de la escala de coma de Glasgow, siendo esta su herramienta primordial. Signos indicativos de irritación meningia. Signo de Kernig. El signo de Kernig es positivo cuando hay imposibilidad para extender la rodilla del paciente de forma pasiva con el muslo flexionado a 90 grados respecto de la pelvis,
o dolor de espalda al intentar realizar la extensión. Signo de Brudzinski. El signo de Brudzinski es positivo cuando al intentar flexionar la cabeza de forma pasiva contra el pecho, el paciente flexiona simultáneamente las rodillas. Exploración cutánea. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este síndrome es caracterizado por la aparición rápida y progresiva de lesiones purpúricas que afectan a la piel, las mucosas y los órganos internos, como hipófisis, tejido muscular esquelético o glándulas suprarrenales, además de shock y muerte por fallo multisistémico. Características del líquido cefalorraquídeo en función del tipo de meningitis. En la meningitis bacteriana vamos a notar que el aspecto del líquido cefalorraquídeo es purulento. Hay un pequeño aumento de glucorraquia, un notable aumento de proteínas y polimorfonucleares. En la meningitis tuberculosa, el líquido cefalorraquídeo va a ser de aspecto turbio, con disminución notable de la glucosa en el mismo, un aumento de las proteínas y vamos a encontrar la aparición de linfocitos. En la meningitis viral vamos a denotar que el líquido cefalorraquídeo es de aspecto claro. La glucosa va a estar negativa o disminuida y un pequeño aumento en el número de proteínas y linfocitos. Diagnóstico prehospitalario. Se debe permanecer alerta ante la posibilidad de meningitis cuando se evalúe a pacientes con enfermedad febril aguda, porque en las primeras 4 a 6 horas de comienzo del cuadro clínico, la meningitis se puede presentar con síntomas inespecíficos, como fiebre, letargo, rechazo del alimento, náuseas, vómitos, irritabilidad, signos y o síntomas de infección del tracto respiratorio superior, como la coriza, dolor de garganta, etc., diarrea o dolor abdominal. En presencia de signos y síntomas clínicos sugestivos, no debe demorarse el tratamiento a la espera de una segunda evaluación clínica. El profesional sanitario tendrá presente que los signos y síntomas de la enfermedad pueden variar y ser más específicos con el tiempo. Deben tenerse en cuenta el grado de preocupación de los padres o cuidadores, su capacidad para actuar si el paciente empeora y facilitar información sobre la disponibilidad horaria de los servicios de salud de la zona. Terapéutica general. Se enviará a los pacientes con sospecha de meningitis a un centro hospitalario con carácter de urgencia. La situación ideal del monitoreo en la emergencia incluye el control de funciones vitales en las siguientes áreas. Cardiovascular. La vigilancia del sistema cardiovascular a través del electrocardiograma, la medición de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pudiera ser necesaria la medición de la presión venosa central para adecuada evaluación del volumen intravascular y determinar las alteraciones clínicas de la perfusión tisular distal. Medición de la temperatura corporal central a nivel rectal y distal a nivel axilar o oral. Alteraciones en la coloración de la piel. Respiratoria. Medición de la saturación transcutánea de oxígeno y capnografía para evaluar oxigenación, ventilación, frecuencia y patrón respiratorio. Neurológica. Escala de Glasgow, examen neurológico general, signos de focalización, perímetro cefálico, entre otros. Diuresis con colocación de sonda Foley, cuando no sea posible medir el gasto urinario o exista compromiso sistémico, balance hídrico. Dado que se está frente a una entidad infecciosa susceptible de descompensación, se sugiere el manejo general, siguiendo los lineamientos establecidos para la atención y tratamiento precoz del paciente con sepsis. Por lo tanto, se recomienda la resucitación inicial protocolizada para tales pacientes. Terapéutica específica.
Ante la sospecha de meningitis, deben administrarse antibióticos por vía parenteral, ceftriaxona 50 mg por kilogramo de peso, intravenosa o intramuscular, cuanto antes, tanto en atención primaria como en nivel superior, pero no debe retrasarse el traslado urgente al hospital. Oxigenación, ventilación. Asegurar vía aérea, mantener normocapnia y saturación de oxígeno sobre 94%, utilizando suplementación de oxígeno en caso de hipoxemia, alteración de la perfusión tisular, alteración del estado de conciencia. La apnea o la falla respiratoria pueden ocurrir especialmente en lactantes. En población pediátrica con sospecha de meningitis bacteriana o septicemia meningocócica confirmada con ventilación autónoma y signos de dificultad respiratoria, se recomienda facilitar máscara facial de 15 litros de oxígeno a través de una máscara con reservorio. Si hay amenaza de pérdida de permeabilidad de vías respiratorias, deben aplicarse maniobras de apertura de las vías respiratorias, ventilación con presión positiva a través de la bolsa de ventilación con mascarilla y finalmente aislamiento de la vía aérea. Se ha reportado que cerca del 15% de los pacientes pediátricos con meningitis por neumococo presentan shock. El shock o coagulación intravascular diseminada está asociado frecuentemente con meningitis por meningococo. La reanimación circulatoria es esencial. Se ha demostrado que mejora la supervivencia de los pacientes en el departamento de emergencias. El protocolo de reanimación debe iniciarse tan pronto se identifique el estado de hipoperfusión y los objetivos iniciales de la misma. La recuperación de los valores normales de las constantes vitales en un periodo máximo de 6 horas, siendo los puntos finales en la terapéutica, la normalización de la frecuencia cardíaca, llenado capilar menor de 2 segundos, pulsos normales sin diferencias entre los pulsos centrales y periféricos. Extremidades tibias, gasto urinario mayor de 1 mililitro por kilogramo por hora y estado mental normal. Se recomienda que la reanimación inicial se realice con la infusión de cristaloides en bolos de 20 mililitros por kilogramo de peso en 5 a 10 minutos, titulado por el monitoreo clínico del gasto cardíaco, incluyendo la frecuencia cardíaca, gasto urinario, llenado capilar y nivel de conciencia. Se ha aceptado que la reanimación hídrica agresiva con cristaloides o coloides es de fundamental importancia en la sobrevivencia del shock séptico en niños. No hay diferencia en la mortalidad entre la administración de coloides o cristaloides. Si es preciso el mantenimiento de fluidos intravenosos, se recomienda utilizar fluidos isotónicos, como cloruro de sodio al 0.9% con glucosa al 5%, o cloruro sódico al 0.9% con dextrosa al 5%. Control de la temperatura corporal. La fiebre es un predictor independiente de disminución de la recuperación en la lesión cerebral aguda. La fiebre incrementa la tasa metabólica en 10 a 13% por cada grado centígrado e induce dilatación de los vasos cerebrales. Puede por este mecanismo ocasionar un incremento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneana, así que es un factor de riesgo para aumento de la PIC. Disminuir el umbral para el tratamiento de la fiebre a 37.5 o 38 grados centígrados desciende la PIC. La fiebre debe ser controlada con medidas antipiréticas, farmacológicas y mantas antitérmicas. Medidas generales para minimizar la PIC. La prevención o tratamiento de los factores que pueden agravar o precipitar el aumento de la PIC son la piedra angular de los cuidados neurológicos. Los factores que pueden agravar la PIC incluyen la obstrucción al flujo, problemas respiratorios, fiebre, trastornos de la presión arterial, hiponatremia, anemia y convulsiones. La elevación de la cabeza del plano de la cama y su mantenimiento en posición neutral son estándares en el cuidado neurológico. La reducción en la PIC proporcionada por la elevación de la cabeza entre 15 y 30 grados
es probablemente ventajosa y segura en la mayoría de los pacientes. La agitación y el dolor pueden incrementar significativamente la presión sanguínea y la PIC. Las adecuadas sedación y analgesia son importantes tratamientos adyuvantes. En la emergencia se utiliza con mayor frecuencia la administración inicial de AINES para la analgesia y para sedación las combinaciones con opioides según sea el caso, teniendo en cuenta que alteran el estado de conciencia y pueden ocasionar depresión respiratoria. No hay regímenes sedantes con claras ventajas en esta población. En general, las benzodiazepinas causan una acoplada reducción de la tasa metabólica cerebral de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral, sin efecto en la PIC, mientras que los narcóticos no tienen efectos en la tasa metabólica cerebral de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral, pero han reportado incremento en la PIC en algunos pacientes. ¿Cómo tratar al paciente y familiar? Primero, creando un ambiente positivo para la interacción. Nuestra actitud y el lenguaje corporal comunican las ideas y sentimientos con mayor fuerza de las palabras. Debe crear un ambiente positivo hablando al paciente de manera agradable y respetuosa, y aprovechar la expresión del rostro, el tono de voz y el contacto físico para ayudarse a comunicar lo que quiere decir y para mostrar sus sentimientos de cariño. Segundo, captar la atención del paciente. Limite las distracciones y ruidos. Apague la radio o el televisor, cierre las cortinas o la puerta, o trasládese a otro lugar más tranquilo. Antes de hablar, cerciórese de que el paciente le esté prestando atención. Dirígese al paciente por su nombre, identifíquese y recuérdale su relación o parentesco. Y además utilice señales no verbales, así como el contacto físico, para ayudar al paciente o centrar la atención. Si el paciente estuviera sentado, póngase a la misma altura. Y mantenga el contacto visual. Tercero, expresar claramente lo que queremos decir. Emplee palabras y oraciones sencillas, hable lentamente, con buena dicción y con un buen tono de voz adecuado. Cuarto, escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. Muestre paciencia mientras espera la respuesta del paciente. Si observa que está esforzándose por expresar su respuesta, puede sugerirle algunas palabras. Manténgase atento a las señales no verbales y al lenguaje corporal y responda en consecuencia. Trate en todo momento de entender el sentido y los sentimientos que están detrás de las palabras. Quinto, cuando las cosas se compliquen, distraer y reorientar. Cuando vea que el paciente o familiar se altera o se irrita, trate de cambiar el tema o el ambiente. Por ejemplo, pídale ayuda o invítelo a salir y caminar un rato. Es importante que sepamos comunicarnos con la persona en el nivel de los sentimientos antes de reorientar la situación. Sexto, responder con cariño y apoyo. Los pacientes con meningitis suelen sentirse confusos, ansiosos e inseguros de sí mismos. Además, con frecuencia interpretan incorrectamente la realidad y pueden recordar cosas que nunca ocurrieron. No trata de convencerles de que están equivocados. Manténgase atento a los sentimientos que expresen, que sí son reales, y responda con las palabras y gestos que comuniquen consuelo, apoyo y seguridad. Séptimo, mantener el sentido del humor. Póngase en juego siempre que sea posible su sentido del humor, aunque nunca a costa del paciente. Los pacientes con meningitis suelen conservar las capacidades sociales. En la escena. La característica que se debe observar principalmente son vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de nuca, rechazo a la luz, somnolencia, dolor articular y convulsiones. En el transporte. Tenemos que dar una buena oxigenación y ventilación, asegurar vía aérea, mantener normocapnia y saturación sobre el 94%, utilizando suplementación de oxígeno en caso de hipoxemia, alteración de la perfusión tisular y alteración del estado de conciencia.
Manejo de los líquidos. Mantener una buena volemia para reducir los resultados neurológicos adversos por bajo volumen en la hidratación. La apnea o la falla respiratoria puede ocurrir especialmente en lactantes. En el hospital. Directamente es en la sala de emergencias para un buen tratamiento adecuado. Costos. Para la vacunación, cada una cuesta $15. La aguja para la punción lumbar cuesta $35. El procedimiento y el examen de la punción lumbar y para determinar la enfermedad cuesta $80. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la meningitis son ceftriaxona más ampicilina, $38, ampicina, gentamicina, $12. Todos estos costos son diariamente.